A menudo existe este imaginario colectivo de que un gran proyecto creativo fracasa por una crisis de inspiración, ¿no? Totalmente, se tiende a pensar eso. O sea, se asume que el desastre de una agencia llega por una mala elección tipográfica o una paleta de colores que no funciona. Claro, o un diseño de interfaz que, digamos, no conecta con el usuario. Es una visión muy, muy romántica de la profesión. Sí, es creer que el diseño muere exclusivamente por falta de arte. Y la verdad es que, Existe una tendencia innegable a mitificar todo ese proceso. Muchos profesionales asumen que si la idea gráfica es brillante y rompedora, pues el universo y el mercado van a conspirar a su favor. automáticamente, claro, pero al observar la realidad cruda, la realidad de los negocios creativos, resulta que ese colapso casi nunca tiene que ver con la estética. Fíjate, las agencias no cierran por usar la fuente equivocada en un logotipo. Exacto. Cierran por la falta de un plan financiero sólido. O sea, el arte sobrevive a casi todo, pero la cuenta bancaria telita no perdona. No perdona nunca. Y ese choque, lejos de ser un obstáculo, es la base de la supervivencia de cualquier estudio. Por eso hoy vamos a realizar un análisis a fondo, una inmersión en esta intersección exacta, ese punto de fricción donde la creatividad visual choca de frente con los números. Y tenemos entre manos un material fascinante para esto. Hoy vamos a analizar los apuntes académicos de la materia Gestión de Proyectos y Emprendedorismo. Sí, una asignatura clave. Fundamental, que forma parte de la licenciatura en Diseño en Comunicación Visual, Gráfica y Digital. Nuestro propósito hoy es súper claro. Para quien nos escucha y tiene la misión de exponer esto en la facultad, vamos a extraer el conocimiento táctico de ese capítulo 2, el de presentación y elaboración de proyectos. Eso es. El objetivo es preparar el terreno para que esa presentación en el aula sea una exposición magistral. Vamos a traducir conceptos financieros que, sobre el papel pueden parecer bastante áridos, a un lenguaje didáctico y 100% aplicable al día a día de un estudio de diseño. Porque, seamos sinceros, leer sobre flujos de fondos no genera la misma adrenalina que diseñar una identidad de marca, ¿verdad? Madre mía, para nada. Pero dominar este lenguaje es lo que mantiene las luces del estudio encendidas. Proveer esa viabilidad financiera es lo que permite que el diseño exista en primer lugar. Sin esa estructura, pues la campaña más innovadora del mundo se queda cogiendo polvo en un disco duro. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. El material académico arranca con una diferencia que, parece semántica, pero es súper estructural. Sí, el contraste entre una inversión a secas y un proyecto de inversión. A simple vista cualquiera diría que son sinónimos, ¿no? Es un sacrificio presente con la esperanza de percibir un beneficio futuro mayor. O sea, una transacción básica. Exacto. Alguien renuncia a liquidez hoy, pone dinero sobre la mesa, asume un riesgo y, espera que mañana ese capital vuelva multiplicado. Usemos una analogía visual para aterrizar esto. Imaginemos que un ilustrador decide comprar la tableta gráfica de última generación, la más cara del mercado. Vale, buen ejemplo. Saca sus ahorros y la compra. Eso es un sacrificio presente. Deja de usar ese dinero para, irse de vacaciones y lo invierte en esa herramienta, esperando trabajar más y cobrar más en el futuro. Eso es una inversión pura y dura. Pero claro, ¿qué ocurre si la ambición va más allá? ¿Qué pasa si la idea es fundar un estudio de animación digital desde cero? Ahí cruzamos la frontera hacia el proyecto de inversión, porque crear un estudio no se resuelve yendo a una tienda y comprando 10 tabletas gráficas. Ya, ojalá fuera tan fácil. El material define el proyecto como un trabajo multidisciplinario que intenta modelizar una realidad compleja. Su objetivo es predecir distintos escenarios para facilitar la toma de decisiones. Claro, para fundar ese estudio la tableta es solo un pequeño engranaje. Un detalle minúsculo. Se necesita coordinar a un equipo de ilustradores, estructurar una estrategia de marketing, alquilar un espacio físico. O contratar servidores en la nube que no son baratos. Exactamente. Y buscar asesoría legal para proteger los derechos de autor, por ejemplo. Es como pasar de tocar la guitarra a solas en tu habitación a tener que dirigir una orquesta sinfónica completa, donde cada sección tiene que entrar a tiempo. Y el director de esa orquesta no puede ignorar a la sección de viento solo porque le gusten más las cuerdas. Una idea creativa siempre está atravesada por diferentes planos. Aunque el diseño lidere la propuesta, claro. Por supuesto, el diseño lidera el valor, pero disciplinas como las finanzas, los recursos humanos o lo legal son inherentes a esa realidad. Y aquí los apuntes meten una premisa inquebrantable, Fifote. La rentabilidad de un proyecto se evalúa de forma totalmente independiente a cómo se consiga la financiación. Es un punto crítico.
Y cambia bastante la perspectiva de quien lo analiza. Significa que la viabilidad matemática tiene que sostenerse sola. O sea, si el proyecto del estudio es un desastre sobre el papel, lo será igual si se financia con los ahorros de los fundadores o con un préstamo del banco. Claro, es que el origen del dinero no convierte una mala idea en algo rentable. El modelo de negocio debe ser sólido en el vacío. ¿Tiene sentido? Una vez que se demuestra que genera valor por sí mismo, entonces, solo entonces, se decide a qué puerta llamar para pedir los fondos. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra. Ninguna agencia de diseño ni las multinacionales más top tiene un presupuesto infinito. Desde luego que no. Siempre llega un punto en el que el dinero o los recursos humanos tocan techo. Y ahí surgen las encrucijadas, la obligación de elegir. Y la gestión de esos recursos limitados es donde la teoría se vuelve un desafío real. Lo fascinante aquí es cómo interactúan las opciones entre sí. Los proyectos excluyentes y los dependientes que menciona el texto. Exacto. Comprender esta dinámica es vital para quien tenga que gestionar un estudio. Voy a ser de abogado del diablo un momento. Si un estudio tiene dos opciones para expandirse y el dinero no sobra, ¿no dice el sentido común que simplemente hay que elegir la opción más barata? Si fuera tan básico, un algoritmo de 2 líneas sustituiría a todos los directores financieros. La realidad exige evaluar el valor generado, no solo lo que cuesta. Vale. Entremos en los mutuamente excluyentes. Esta situación se da cuando hacer una opción te impide físicamente o técnicamente hacer la otra. Por ejemplo, un estudio de diseño que ha crecido muchísimo y necesita mudarse. Tienen 2 contratos sobre la mesa. Vale. Pueden alquilar unas oficinas diáfanas, súper estéticas y en el centro de la ciudad, o una nave enorme en un polígono industrial a las afueras, con el doble de espacio pero sin tránsito de gente. Físicamente no pueden estar en ambos sitios. Son proyectos totalmente excluyentes. Y para decidir, no miras solo qué alquiler es más bajo, evalúas qué opción aporta más valor neto al negocio comparado con su alternativa. Y aquí es donde entra la famosa tasa de corte, ¿no? Que no es un número inventado. Para nada. La tasa de rentabilidad mínima exigida. ¿Cómo se construye exactamente esa barrera? Porque entiendo que si la tasa de corte es del 10% y el proyecto da un 8%, se descarta fulminantemente. Pero ¿por qué un 10 y no un 5? Porque esa tasa se basa en el coste de oportunidad y el riesgo. Refleja lo que el estudio ganaría si invirtiera ese dinero en la mejor alternativa con un riesgo parecido. O sea, si pueden meter el dinero en un fondo conservador que les da un 5% sin hacer absolutamente nada, Sería irracional comerse el estrés de abrir una sucursal si solo proyecta un 4% de rentabilidad. La tasa incorpora la inflación, el riesgo del sector del diseño y ese coste de oportunidad. queda clarísimo. Es el peaje mínimo para que el esfuerzo merezca la pena. Cambiando de escenario, los apuntes también hablan de proyectos dependientes. Sí, que en el mundo del diseño digital son el pan de cada día. Siguiendo con la agencia, imaginemos que quieren lanzar una campaña masiva de publicidad en toda Europa. Ese es el proyecto A. ¿De acuerdo? Pero resulta que su portfolio web está alojado en un servidor obsoleto que se cae si entran más de 100 personas a la vez. Actualizar la infraestructura sería el proyecto B. Lanzar la campaña depende absolutamente de haber migrado los servidores antes. Es una relación de dependencia pura. El éxito del proyecto A está subordinado al B. No se puede hacer uno sin el otro. Y sería un error catastrófico, fíjate, evaluar el retorno de la campaña de marketing de forma aislada sin sumar el coste ineludible del nuevo servidor que la hace posible. Totalmente. Vale, superada esta fase, la decisión está tomada. Hemos elegido el proyecto y supera la tasa de corte. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica respecto a los tiempos y los gastos iniciales? El análisis del ciclo de vida y del desembolso inicial es un punto donde hace falta muchísima precisión. Hablemos del desembolso. ¿Qué incluye? Pues mira, es un error súper común pensar que la inversión inicial es solo el precio que marca la etiqueta del producto. Claro, si el estudio compra impresoras 3D para diseño industrial, la inversión no es solo lo que le pagan al fabricante por las máquinas. En absoluto. Agrupa absolutamente todos los esfuerzos económicos necesarios hasta el momento exacto en que el proyecto empieza a operar. O sea, los gastos de envío internacional de las impresoras. Los seguros de transporte, la adecuación eléctrica del local para que no salten los plomos y un punto crítico, la capacitación del equipo. Eso casi siempre se olvida. Si los diseñadores necesitan un curso de 3 semanas para usar el software 3D, el coste de esas horas de formación es parte de la inversión inicial. Todo eso ocurre antes de facturar el primer diseño. Madre mía. Y surge una duda importante sobre el horizonte temporal. En el mundo digital, todo se queda obsoleto rapidísimo. Sí, la obsolescencia es brutal.
¿Cómo se mide la vida útil de un proyecto cuando diseñas, no sé, la interfaz de una aplicación móvil? Los apuntes resuelven esto fragmentando el concepto de vida en varias dimensiones. No hay un solo reloj, hay varios. A ver, explícame eso. Existe la vida legal, que puede ser la duración de la licencia de un software, digamos 3 años. Luego la vida técnica, que es el desgaste físico de los ordenadores. Que te pueden durar 7 u 8 años tranquilamente. Exacto. Pero el verdadero verdugo en el sector creativo es la vida comercial. Que suele ser implacablemente corta. Así es. La vida comercial de una interfaz gráfica, por muy innovadora que sea hoy, puede agotarse en apenas 2 años porque las tendencias cambian. El usuario se aburre muy rápido. Y el mercado dicta la caducidad. Convencionalmente se usan horizontes de 5, 10 o 20 años para proyectos tradicionales, pero en tecnología tienes que alinearte al ciclo más restrictivo, que casi siempre es el comercial. Vale, la maquinaria está comprada, el personal formado, la vida definida. Entramos en la zona de mayor peligro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El capital de trabajo. Esto plantea una cuestión importante. Es la principal causa de mortalidad en empresas de servicios, te lo aseguro. Muchos planifican para alcanzar el éxito, pero olvidan planificar cómo sobrevivir a ese éxito. Exactamente. Usemos una analogía. Imaginemos el buffer de un vídeo en una plataforma de streaming. El usuario ha pagado, el vídeo está ahí, pero si la barra de carga, el buffer, se vacía mientras lo ves, el vídeo se para. El capital de trabajo es ese buffer. Supongamos que el estudio de diseño cierra un contrato monumental con un banco. Hacen el trabajo, es impecable y emiten una factura gigantesca. ¿Vale? El problema es que el banco paga a 90 días. Durante esos 3 meses, los diseñadores tienen que cobrar su nómina, el alquiler no espera, y las licencias de software te pasan el cobro mensual. Ese vacío temporal, esa travesía por el desierto de 90 días, eso es lo que cubre el capital de trabajo. Es como el oxígeno del estudio. Sí, y hay un malentendido enorme. Se suele confundir con un fondo de emergencia para imprevistos. ¿Y no lo es? Para nada. Es una inmovilización financiera permanente. Es el efectivo que el negocio necesita para que el ciclo operativo siga girando. O sea, el dinero se convierte en trabajo, el trabajo en un derecho de cobro y tiempo después vuelve a ser efectivo. Si ese buffer llega a cero, la empresa se asfixia de liquidez. Da igual que en los libros contables ponga que tienen 1 millón pendiente de cobro. Por eso la teoría exige que el capital de trabajo se contabilice como parte de la inversión inicial. Tiene que estar en la cuenta bancaria desde el día 1. Vaya. Pasando a otro concepto que suele sonar a, no sé, a física cuántica en las facultades de diseño, las amortizaciones. Sí, las famosas amortizaciones. El material las clasifica como cargos no erogables. Por lo que entiendo, es un gasto que se registra en la contabilidad, pero no implica abrir la caja fuerte y sacar billetes a fin de mes. Es una descripción perfecta. Es el reflejo contable de cómo un activo pierde valor por el uso o el tiempo. Siguiendo con los ordenadores de última generación, el día que los compras valen una fortuna, pero a los 3 años su valor cae en picado. Exacto. Pero nadie en la agencia hace una transferencia mensual para pagar esa pérdida de valor. ¿No hay salida real de efectivo hacia un tercero? Y si no hay que pagar ese dinero, ¿por qué los financieros insisten en incluirlo en la evaluación? ¿No es complicar los números sin necesidad? Se incluye porque funciona como un escudo fiscal. Es magia contable, pero totalmente legal y vital. ¿Un escudo fiscal? Sí, la normativa permite registrar esa pérdida de valor como un gasto operativo. Al aumentar los gastos sobre el papel, el beneficio neto oficial de la empresa se reduce. Ah, ¿y si declaras un beneficio menor? Pagas menos impuestos sobre sociedades. Así que registrar la amortización protege el efectivo real del proyecto, compensando un poco el desgaste de los equipos. Es usar la contabilidad como defensa. Brillante. Y bueno, esto nos lleva a la sección final, la regla de oro para el aula. El principio de incrementalidad. La piedra roseta de las finanzas corporativas. Sin este principio, cualquier análisis se convierte en un castillo de naipes lleno de datos irrelevantes. El material es tajante. En los flujos de fondos solo, y repito, solo, deben considerarse los ingresos y egresos que ocurren porque el proyecto se realiza. Parece obvio, pero el cerebro humano odia compartimentar y lo mezcla todo. Planteemos un escenario. Un estudio gráfico tiene un negocio muy rentable de diseño tradicional, cartelería impresa, packaging. Vale, todo físico. Viendo las tendencias, deciden abrir un área exclusiva de diseño web. Hacen proyecciones y los números prometen ganancias brutales. Pero,
¿Qué pasa si sus clientes actuales dejan de pedirles folletos para gastar ese presupuesto en las nuevas webs? Si conectamos esto con el panorama general, ese efecto se llama canibalismo comercial. La nueva iniciativa se está alimentando de los ingresos de la que ya existía. Lo cual puede maquillar un estancamiento real de la agencia bajo la ilusión de que el área web es un exitazo. Por eso el principio de incrementalidad es tan implacable. Obliga a cuantificar ese daño. Si la división web genera 50.000 euros, pero hace que la de impresión pierda 20.000, no puedes apuntar 50.000 de beneficio. Claro, el valor incremental real es de solo 30.000. Exactamente. Tienes que aislar el efecto puro de la decisión, descontando los daños colaterales. Y esto tiene otro filo aún más doloroso, fíjate. La gestión de los costos pasados. Los temidos costos hundidos. Imagina que hace un año la agencia contrató una consultora por 30.000 euros para investigar si era viable entrar en el diseño de interfaces. Esa factura se pagó hace 12 meses. Ya dolió en su momento, sí. Hoy se sientan a evaluar el proyecto. La pregunta es, ¿se incluyen esos 30.000 euros como un gasto dentro del flujo de fondos que analizan hoy? La respuesta técnica es un no rotundo. Bajo ninguna circunstancia. Son costos hundidos. Pero cualquier diseñador o emprendedor diría, oye, ese dinero salió de mi cuenta para este proyecto, ¿cómo no lo voy a contar para ver si es rentable? Es una reacción superhumana, ¿eh? Se conoce como la falacia del costo hundido. Sientes que debes seguir adelante para no desperdiciar lo ya invertido. Es que suena irresponsable no recuperarlo. Pero la lógica financiera dice que las decisiones miran al futuro, no al pasado. Ese dinero de la consultoría ya desapareció del banco. Ya no existe. Esto no cambia según la decisión actual, carece de relevancia incremental. Si lo incluyes, solo estás castigando al proyecto nuevo, exigiendo rendimientos artificialmente altos. O sea, requiere una frialdad clínica, cortar emocionalmente con el pasado y evaluar la rentabilidad solo desde el minuto en que pulsas el botón de inicio. Es una higiene mental absolutamente necesaria para que cualquier organización sobreviva a largo plazo. Bueno, para consolidar este recorrido, vamos a estructurar el mensaje clave para quien tenga que exponer todo esto en clase. Me parece perfecto. Quien presente no debe soltar un glosario de términos sueltos. Hay un hilo narrativo. Empieza demostrando que un proyecto no es solo comprar equipos, sino modelar una realidad compleja y multidisciplinar. Sigue explicando cómo elegir entre proyectos excluyentes usando la disciplina de la tasa de corte. Y luego define los plazos con el ciclo de vida comercial, advirtiendo que la inversión inicial engloba hasta el último cable y la última hora de formación. Expone también la vitalidad del capital de trabajo para no morir de sed esperando cobrar a 90 días. Y enseña a usar las amortizaciones como escudo fiscal, para culminar con el golpe maestro, aplicar el principio de incrementalidad para esquivar el canibalismo comercial y, bueno, ignorar sin piedad los costos hundidos. Manejar esta arquitectura conceptual, te digo, eleva cualquier presentación en la universidad a una clase magistral. Es demostrar que la creatividad sin armadura financiera es un pasatiempo, pero con una gestión analítica impecable es imparable. Transformar al estudiante de diseño visual en un arquitecto de negocios viables. Esa es la verdadera misión de la asignatura. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión que va más allá de los apuntes clásicos. A ver, cuéntame. Hemos hablado mucho de la trampa de los costos hundidos. Esas horas invirtiendo en bocetos e investigación que te obligan emocionalmente a seguir un camino. Sí, la falacia del costo hundido. Pero fíjate en el tsunami tecnológico actual. Con la llegada de la inteligencia artificial generativa, el tiempo y el coste para producir 1000 variaciones de un concepto han caído a cero. Es verdad. Si el coste de exploración temprana desaparece por completo, si ya no hay costos hundidos en la fase de ideación, ¿cambia eso radicalmente el modelo financiero de cómo se presupuesta y se asume el riesgo de un proyecto creativo? Es una de las grandes incógnitas ahora mismo. La tecnología está pulverizando esas barreras de entrada y al eliminar ese peso del pasado, la toma de decisiones basadas solo en la rentabilidad futura va a ser muchísimo más rápida. Y quizás más agresiva que nunca, ¿no? Seguramente. Un nuevo paradigma para una nueva generación de diseñadores estratégicos. Ha sido un recorrido intenso y profundamente clarificador. Para quien tenga que dar esta clase, muchísima suerte. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.